Bueno, si quieres poner. Acá están los contenidos del primer módulo, que son derechos humanos, conceptos fundamentales, introducción a la perspectiva de género, marco normativo, bueno, la ley nacional, la llamada ley Micaela, y el rol de la agente estatal en la erradicación de la violencia. Tiene que ir a traer primero los parlantes, porque no vamos a seguir. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Por ahí hablamos mucho sobre derechos humanos, y trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos desde hace muchos años, hay como una tendencia a pensar que solamente las áreas específicas o competentes en la temática son aquellas que deben velar, proteger, reparar derechos humanos. Entendemos que los derechos humanos corresponden a todas las personas, por su misma condición de ser personas, y esto lo sabemos, pero a la hora de trabajar en el Estado, por ahí tratamos, nos manejamos con las personas como si fuesen beneficiarios, ¿no? Como aquellas personas que asistimos, que atendemos, que le brindamos un servicio, y no como sujetos y sujetas de derechos. Los derechos humanos son absolutamente subjetivos, que pertenecen a las personas, por su condición de ser personas, son universales. Independientemente de su condición racial, de género, de cultura, migratoria, de raza, etc. Bueno, y agregando a lo que decía Natalia, esta tendencia de creer que los derechos humanos, por ejemplo, protegen solamente a los privados de la libertad, que es lo que la conciencia colectiva cree. Sí, o que tiene que ver con la memoria, el terrorismo de Estado, por ejemplo. Entonces, es mucho más amplio, mucho más abarcativo. De hecho, se refiere a las personas en posición de vulnerabilidad, de las cuales, sin duda alguna, son las personas privadas de la libertad, como lo es las personas de la diversidad, como son los niños y adolescentes, las mujeres, los refugiados, las personas en situación económica desfavorable. Bueno, esperemos que se esté escuchando. ¿Saben si se escucha? Yo no puedo saber porque tienen que aceptarlo para que ingresen y te lo dicen. Los derechos humanos tienen sus características también, ¿no? Son universales, les pertenecen a todas las personas, como decíamos, independientemente de su condición, son inalienables, no se puede renunciar, negociar, ceder los derechos humanos. Esta condición de ser inalienables hace que sea algo activo y algo pasivo. O sea, yo misma no puedo renunciar a mis derechos y decirle a Belén que, por ejemplo, el 14 de noviembre vaya a votar por mí, porque ese es un derecho que me corresponde a mí, y tampoco puede ni el Estado ni el mercado imponerse ante mis derechos y vulnerar mis derechos. Esto lo sabemos, bueno, pasa, sucede que hay vulneraciones de derechos, pero esto no debería pasar. Y se presenta de forma muy patente cuando hablamos de violencia de las mujeres, de trata de personas, por ejemplo, ¿no? En donde hay una tercera persona que vulnera los derechos de aquella que está siendo violentada o explotada, y que muchas veces se justifica con esta persona aceptó, se deja, dio su consentimiento. Me pasaba cuando trabajaba con trata de personas, antes de la modificación de la ley, cuando las mujeres eran mayores de edad y ya sabían que estaban llegando a lugar a ejercer la prostitución o a hacer algún tipo de trabajo sexual, la excusa era, bueno, ellas sabían, ¿no? Como que ellas se habían expuesto a ser violadas, a ser vulneradas, a ser golpeadas, a ser explotadas. Esto no es así. Nadie puede aceptar que sus derechos sean vulnerados, por más que se piense que está consintiendo, porque hay ahí una situación de vulnerabilidad que coloca a la persona en una situación de desprotección. Y hay un vicio en la autonomía de la voluntad en dichos casos, a veces influenciado por la situación económica, por lo cual no podemos basarnos en esos justificativos para esos hechos repudiables. Bueno. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres.
También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo discutida por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución y por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Bueno, seguimos con las características de los derechos humanos y después, como no, vamos a hacer la dinámica de son inviolables, como les decía, por su condición de pertenecer a las personas y a la dignidad de las personas, son obligatorios, deben ser respetados tanto por las personas como por los estados. Argentina está obligada a nivel internacional a respetar declaraciones internacionales de derechos humanos y en este sentido, todas y todos, al formar parte del Estado, también tenemos la obligación de respetarlos, son indivisibles e interdependientes. Si se suprime alguno, pone en peligro la vigencia del resto. Entonces, en esta interdependencia y esta indivisibilidad hace que cuando hablamos de abordaje de situaciones de vulnerabilidad de las personas que están en una condición de discriminación especial, como se ve los niños, adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad,
las personas adultas mayores, las personas migrantes, privadas de la libertad, las personas con padecimiento mental, todas aquellas que necesitan de políticas públicas que sean integrales. Entonces, si bien ustedes tienen la responsabilidad en un aspecto que tiene que ver con un derecho humano, que es el acceso a la vivienda, es imposible intervenir en la realidad de una persona si no conocemos todo el contexto en el cual está viviendo y podemos articular medidas también vinculadas a los otros derechos humanos, porque sabemos que las personas, si bien hablamos de igualdad de oportunidades y el título de secretaría que tiene, sabemos que no todas las personas nacen en condiciones de igualdad. A veces yo digo esto de que a veces hay personas que están 10 pasos atrás y cuando empezamos a intervenir en una situación vemos que es necesario empezar por algo que es mucho más primario de lo que estamos trabajando y empezar a reparar en relación al acceso a la salud, a la seguridad, a la vivienda, al derecho fundamental, a la educación, y esto pasa sobre todo cuando se trata de personas que están siendo víctimas de violencia, que uno descubre en estos relatos cómo la vulneración de derechos viene de darse la y que termina en una situación de violencia de explotación precisamente porque no han accedido a derechos humanos fundamentales, que son los que están en esta declaración, que son palabras, y que letra, si no está viva, si no se implementa, si no se la ven los hechos y las acciones que lleva adelante el Estado. Se me ocurre que en lugar de corporalizar la dinámica que era lo que teníamos pensado, porque nosotros trabajamos de la manera, pensamos que es importante combinar todo, tanto la teoría como el cuerpo en esto, se me ocurre leerles los roles que habíamos pensado para que ustedes nos digan si todas estas personas en los roles que les leemos creen ustedes y consideran que tienen las mismas oportunidades. Futbolista de un club de primera, vive en un barrio cerrado y es soltero. Mujer ama de casa, madre de 3 hijos, y su marido es gerente en una minera. Abogado, trabaja en el Poder Judicial, casado con 2 hijos. Docente, mujer, con hijos ya independientes, de bajos recursos. Mujer trans, de 45 años, sin trabajo. Adolescente, discapacitado, vive en un barrio popular con su madre y recibe un subsidio. Varón, migrante de Bolivia, vendedor ambulante, con 5 hijos. Esta consigna se llama Tú eliges el mundo que quieres. Con relación a esos roles, a esos roles. Esto era el cuestionario que hacía referencia a justamente los avances o los retrocesos con relación a cada uno de los roles, ¿sí? Sigamos, veamos con el otro, con las preguntas directamente. Y las reflexiones que surgen de esto es, en primer lugar, si todas estas personas parten de los mismos derechos, o sea, mejor dicho, todas las personas tienen derechos humanos, como bien lo decía mi compañera, y veíamos en el video, ¿sí? Todos y todas nacemos con derechos humanos, ¿sí? Ese sería el punto de partida, todos y todas. Eso lo dicen, ¿no? Eso se dice por instrumentos internacionales, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás. Ahora, ¿todos tenemos las mismas oportunidades? La línea de partida es el artículo 1 y 2, y dice específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna. Sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y a su vez complementa esta mirada del artículo 25 cuando dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En función a esos roles que acabo de leer, ¿ustedes creen que todos tienen el acceso a lo que dice el artículo 25? ¿Igual oportunidades para acceder a eso? No. Bien, sigamos con el otro, Filmina, y ahí con el parador de la... Entonces, las reflexiones son, en función a estos roles, ¿por qué creen que hay quienes están
adelante quienes sí pueden avanzar en sus derechos, que acabamos de mencionar, porque hay quienes que van hacia atrás, retroceden en cuanto al goce de esos derechos, y por otro lado, ¿cuáles creen que serían, o cómo serían, cómo se abordarían esas necesidades, ¿sí? Con relación a aquellas personas que no pueden avanzar? Alumno primero. ¿Por qué creen que hay personas que no pueden acceder, por ejemplo, a estos derechos que leemos en el artículo 25, que hablábamos de la vivienda, de la salud, de la alimentación y de la educación? ¿Qué se les ocurre? Hay una desigual distribución de acceso a los recursos básicos de salario y de oportunidades. Entonces, quedan en situaciones marginales quienes, entre comillas, estamos fuera de la atención del Estado. Bien, excelente. O sea, no todos tenemos las mismas oportunidades entonces. Deberíamos. Y con respecto a la última, ¿cuáles creen que son las necesidades de las personas que no han logrado avanzar? O sea, ¿cómo se podría trabajar para que estas personas que están históricamente discriminadas puedan avanzar y tengan más oportunidades al acceso de estos derechos fundamentales o derechos universales fundamentales? Educación, legislación. Y podríamos englobarlo en políticas, ¿no? Políticas públicas. Políticas públicas, preferentemente nacionales, para que sea de imposición legal en la estructura hacia las provincias. Esto que llamamos medidas de acción positiva, ¿no? Que es esta discriminación llamada positiva, que implica reforzar un derecho para un grupo que está en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, la ley de cupo trans es una ley nacional, de operación obviamente en todas las provincias, pero Salta aún no ha adherido y no hay ningún mecanismo para hacerla efectivo, por lo menos a nivel provincial. Entonces vemos cómo a veces está la legislación, pero no está la institucionalidad en el lugar y tampoco está el verdadero mecanismo para que estos derechos sean protegidos y que las personas accedan. Entonces es todo un recorrido en donde todos y cada uno tenemos alguna participación y podemos impactar en las personas vulnerables de alguna u otra forma. Hay una normativa de poder que siempre critico, que se hace profesional, que por ejemplo, que cuando una mujer viene a inscribirse sola, tiene que presentar el cuidado personal de sus hijos, ¿no? Eso pasa. Las mujeres que están en situación de violencia, por lo general, estos varones, ejercen violencia incluso a través de los circuitos judiciales. Entonces no se presentan a la mediación, entonces tienen que ir a juicio, están en juicio con sus defensoras, porque no tienen dinero para pagar defensoras particulares, entonces están un montón de tiempo buscándolo, porque no dan domicilio, no tienen trabajo, y empiezan con todo este mecanismo de violencia económica, psicológica, de manipulación, chantaje. Entonces las mujeres tienen todo un tiempo hasta que consigan tener esta documentación, no accediendo a un derecho. Entonces una medida de acción positiva que tiene que ver con la política pública muy importante sería modificar esa normativa en donde se considere que no todas las mujeres, sino con un informe sustentado de parte del equipo internacional que existen a esta mujer en situación de violencia y decirle, bueno, esta señora no puede, por esto, que se haga la excepción, o sea, algún mecanismo que tenga en consideración situaciones particulares de las personas, porque sabemos que hay un cupo y hay una consideración para las personas con discapacidad, por ejemplo, eso es muy importante, siempre una medida de acción positiva, pero por ahí siempre es importante empezar a pensar a aquellas personas que para acceder a un derecho encuentran barreras, y ahí es donde el Estado está impidiendo el acceso, a veces sin darse cuenta, ¿no? Se pasa muchas veces que no se dan cuenta. Bueno, nos pasaba con el mismo programa que asiste a mujeres víctimas de violencia cuando envían citaciones a los domicilios. Y las mujeres no han logrado la exclusión del victimario, o sea, claro. En esta medida hay que compatibilizar muchas cosas aún. Si bien pretende garantizar el acceso a la asistencia jurídica, psicológica, social de las mujeres,
y el acceso al derecho a la justicia, termina siendo una medida que pone en una situación de mayor riesgo. Entonces, a veces, si no nos cuenta, no tomamos las medidas que tenemos que tomar. Y eso, a lo que hace referencia Natalia, es un poco lo que se llama políticas públicas con perspectiva de género, ¿sí? Esta consideración especial, ¿sí? Existe un instrumento internacional en lo que hace el acceso a justicia, que se llama 100 reglas de Brasilia de acceso a justicia a personas en condición de vulnerabilidad, que muy claro es, para tomarlo como referencia, en lo que hace a cuando una persona, para acceder a un derecho, se encuentra, digamos, presa de múltiples vulnerabilidades. O sea, concurren en una misma persona múltiples vulnerabilidades, como puede ser que sea mujer, indígena, víctima de violencia de género, discapacitada, de recursos económicos comprometidos, insuficientes. Entonces, esos son temas que los llamamos interseccionalidad en lo que es el lenguaje de género. Hoy lo van a escuchar cada vez más, que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar o formular políticas públicas para que sea con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Y aquí Nati un poco ya resumió lo que dice acá, pero son principios que a la hora de la formulación, a la hora del diseño, de implementación y ejecución de políticas públicas, deben tomarse en cuenta. Uno de ellos es el principio de igualdad y no discriminación. Y como dijo bien Natalia, cuando hablamos de igualdad, pero igualdad real, igualdad material, significa, ¿sí?, equiparar derechos. A veces es necesario desigualdades jurídicas, como es que se considera, por ejemplo, la Ley Nacional de Cupo Trans, que es una desigualdad jurídica, pero que es necesaria para lograr equiparar derechos, para lograr una igualdad real y efectiva. Otro de los principios para que podamos decir que la formulación de una política pública es con derechos humanos es priorizar a las personas en situación de vulnerabilidad, que ya lo mencionaba ella, quienes se consideran personas en condición de vulnerabilidad, niños y adolescentes, género, diversidad, personas en situación económica complicada, refugiados privados de libertad, etc. Personas discapacitadas. ¿Sí? Otro de los puntos esenciales como un principio para la formulación de una política pública es la participación social. Participación social en el sentido que es lo que hace una base democrática, ¿no? En el sentido de no dar injerencia a la ciudadanía solamente en lo que hace a lo deliberativo y consultivo, sino que las opiniones de la ciudadanía sean tomadas en cuenta a la hora del diseño de la política pública, ¿sí? La participación social es esencial e indispensable para que realmente se refleje la voz y las necesidades de todos y todas. Por ejemplo, lo que vimos acá en estos roles, claramente se necesitan en dichos casos mesas de diálogo en donde no solo estén aquellas personas en lugares de toma de decisiones, sino también quienes viven en carne propia, ¿sí?, las necesidades, las carencias. Mecanismos de reclamo y acceso a justicia, lógicamente, la posibilidad de reclamar cuando los derechos de las personas se encuentren vulnerados, la producción y acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas, un principio fundamental que tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de publicitar las medidas que se están haciendo y el derecho que tiene la ciudadanía para poder juzgar la gestión política, la gestión de gobierno, que el gobierno nos representa, nosotros los elegimos y ellos deben rendirnos cuenta, ¿verdad?, a todos los ciudadanos, toda la ciudadanía, y eso le va a dar ese plus de transparencia. Y la transversalización de la perspectiva de género y la diversidad, ¿sí?, que es esencial y fundamental, y que hace rato Natalia daba ese claro ejemplo de lo que tiene que ver con, por ejemplo, el cupo laboral trans. Esta transversalización tiene que ir en todos y cada uno de los ciclos de formulación de políticas públicas. Hoy por hoy, y con mi ley Micaela, que es sin duda alguna una política pública nacional que la provincia acertadamente adhirió, pretende esto, que se transversalice, que ya lo vemos luego, el concepto es claro, el enfoque de género, la mirada de género en cada ciclo de políticas públicas. ¿Sí? En lo que es el diseño de la política esté esa perspectiva de la diversidad y del género, esté en la implementación, en la ejecución, también en el monitoreo, en la evaluación.
que a su vez también constituyen principios con enfoque de derechos humanos, este monitoreo y evaluación que tenga como base indicadores de derechos humanos. Y que lo que estamos trabajando, que trabajamos con gobierno de manera muy linda, con el Ministerio de Gobierno, con los altos funcionarios del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, un presupuesto, pensar en el presupuesto. El presupuesto es esencial en toda política, ¿verdad? En la programación del gasto público y del ingreso, y en este caso hacer específica mención de que también esté transversalizado por la perspectiva de género a la hora de esa programación. No sé si querés contar de lo que salió en la reunión de finanzas, estuvo muy interesante. Yo les había comentado que ya en otras gestiones anteriores habíamos pedido a los ministerios que nos informen cuál era el gasto que tenían en materia de género o violencia de género. Y la mayoría, yo diría que todos, nos contestaron que no tenían ningún gasto en esta temática, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, Seguridad tiene el sistema de emergencia 911 que funciona los botones, bueno, Justicia y bueno, en seguridad, las tobilleras, el monitoreo dual, los operadores y operadoras VIP, tiene todo un sistema de asistencia a mujeres en situación de violencia y protección que no la consideraban como un gasto en materia de género, sino que pensaban que este gasto estaba concentrado en la Secretaría. Bueno, educación, que tiene todo lo que es educación sexual integral, las jornadas por la igualdad, que se juntaron los 24 de noviembre. Entonces, bueno, todo no hay una conciencia real en relación, o sea, no hay identificado el gasto en este tema, ¿no? Mucho menos una programación vinculada a la temática, porque ni siquiera tenemos una línea de base. Yo pensaba también en el IPB, por ejemplo, a cuántas mujeres víctimas de violencia se le otorga una vivienda. Yo he gestionado casos particulares donde he logrado, después de mucho insistir y molestar, como es mi característica, que se haga, pero en realidad este fundamento tenía que ver con la condición de vulnerabilidad y violencia. Y esto es muy sencillo de hacerlo porque seguramente la trabajadora social que interviene en los casos tiene esta información. Bueno, la registramos, no la registramos, si la tenemos en consideración se podría poner un ítem, ¿no? La persona es víctima de violencia, pertenece al colectivo a la discapacidad, también eso es muy importante. ¿Cómo es una mujer trans que no tiene familia para acceder a una vivienda? Bueno, todas estas cuestiones que sería importante también hacer una igualdad estructural y real. Me gusta mucho la expresión presupuesto sensible al género, y eso es específicamente lo que se debe pensar, esta sensibilización en cuanto al género. Bueno, hablamos mucho de género y por ahí no hay como una idea acabada acerca de qué hablamos cuando hablamos de género. Y se requieren estas identidades, funciones, atributos construidos socialmente sobre la mujer y sobre el hombre, sobre el significado social y cultural que se le atribuye a esas diferencias biológicas. Hay una tendencia a pensar que si sos mujer, tenés que tener ciertas características, comportarte de cierta manera, asumir determinados roles. Si bien hemos avanzado muchísimo, ¿sí? Porque empezamos a ver cómo se empieza a deconstruir esta diferenciación sexual del trabajo, de los cuidados y de lo que se espera de los varones y de las mujeres que trabajan, que tienen una inclusión social, que deciden no maternar, no tener hijos o encargarle a sus hijos e hijas al cuidado de otra persona, empiezan a no ser tan juzgadas. Sigue existiendo un sesgo de género y se siguen reproduciendo estos estereotipos que colocan a las mujeres en una situación de desigualdad de forma permanente. Y esto no lo decimos nosotras porque somos feministas o porque militamos los derechos humanos de las mujeres, sino porque las estadísticas así lo demuestran. Las más graves y más crudas son las de violencia de género, colectivo de género, que la provincia de Salta tiene un número muy grande de denuncias al respecto. Al Protocolo Integral de las Mujeres se reciben alrededor de 1.200 consultas, de denuncias, derivaciones vinculadas al tema. Y bueno, sabemos que Salta ocupa uno de los primeros puestos a nivel nacional en la temática del femicidio, y esto no se puede negar y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces es importante
que reconozcamos y que más allá de todos los avances que hemos alcanzado, se siga insistiendo en la necesidad de hablar de la cuestión de género, de marcar la diferencia, de buscar la equidad, de incluso, nosotros siempre, nosotros también elegimos, nos marcamos cuando empezamos a hacer un tipo de comentario o de tener una conducta discriminatoria, que esto lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros desde el lugar que ocupamos, desde nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en la sociedad, en los espacios públicos en los que nos movilizamos, porque son pequeñas acciones, ¿no? Porque no es que vamos a decir, bueno, todos los varones son violentos, pero incluso hasta reproducir cuestiones vinculadas a la violencia hacia las mujeres, el tipo de varones, es violencia, no tenemos conciencia sobre eso, y bueno, son chistes, son bromas, y bueno, ya cuando hablemos de violencia solo acoto esto que escuchaba en el curso y la verdad que me pareció, me quedó sonando en mi cabeza, que decía que cuando se hablan de estas cuestiones de violencia de género, pues resulta que todos tenemos alguna amiga que fue víctima de violencia de género, pero nadie tiene un amigo que es violento. O sea, es una cuestión que de verdad tenemos que reflexionar y tomar conciencia, y cuando hablamos de violencia no solamente hablamos de la violencia física, que es algo que vamos a ver más adelante, hablamos de la violencia psicológica, que también mucho marca y que no está a la vista. Bueno, acá vemos cuál es la diferencia entre sexo y género, que es lo que suele confundirse. El sexo tiene que ver con las características biológicas, con la condición sexual, genital, con la que las personas nacen, que se les asigna un sexo al nacer para una mujer, independientemente de su elección durante el desarrollo psicosexual que puede tener en su vida, y que está vinculada, como decía, con las condiciones de la naturaleza, de lo biológico, de lo universal, que lo que busca es asignar un sexo que no tenga dudas sobre eso. Incluso las personas hacen, bueno, que ahora se llama intersex, que la llamada hermafrodita, se les decide qué sexo van a tener, incluso se les somete a operaciones quirúrgicas para que asuman el sexo que ha decidido la familia que iba a asumir esta persona, y tiene que ser algo que tenga una identificación binaria, varón o mujer. O sea, desde el sexo no se consideran ni se reconocen las diversidades que existen, ¿no? Estos grises que hay en el medio entre ser varón y ser mujer, y que muchas personas no se identifican con este binarismo, y cada vez más, ¿no? Y sobre todo, cuanto más reconocemos las diversidades, cuanto menos discriminaciones hacemos, y cuanta más educación sexual se les brinda a nuestros niños y a nuestras mujeres. El género tiene que ver con esto, ¿no? Con las características sociales, culturales, políticas que se les asignan a varones y a mujeres, y que tiene una tendencia a darle más valor a lo masculino, a vincularlo a lo productivo, a las mujeres a lo reproductivo, ¿sí? Dar por hecho que como nuestra condición biológica tiene que ver con maternar, siempre vamos a querer maternar, reproducirnos, y los varones trabajar, desarrollarse en el mundo exterior. Recuerden que hasta hace muy poco tiempo las mujeres no ocupaban importantes espacios en los lugares públicos, eran siempre los varones, y la mujer que lo hacía era más lista, no se la vinculaba con la buena mujer, sino que ella que se vincula en asuntos masculinos, o que tenía una conducta que no se relacionaba con su sexo. Y bueno, y es por lo general lo menos valorado, ¿no? Los varones pasa, y sigue pasando, que en una reunión, un varón, una mujer dice algo, y por ahí no se le da tanta importancia, lo dice el varón, y le parece divino, y se le da una importancia terrible. Pasa, incluso hasta cuando trabajamos entre mujeres, que la conducta del varón es mucho más tolerada, o hay una conducta de parte de las mujeres más maternal. Bueno, pero el varón no llega tarde, a las mujeres exigimos más, reasumiendo, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con esto. Bueno, a mí me pasa a nivel personal, tengo varón y mujer, y a mi hija mujer, cuando va a salir, quiero ver cómo va vestida, dónde va, quién la lleva, quién la trae, con quién va a estar mandando ubicación, y al varón a veces me lo veo, cuando está saliendo, me diga, mamá, me voy. Y yo, siendo una persona que no es formada en la temática, sigo reproduciendo los roles dentro de mi familia. Entonces creo que no todos estamos exentos a
a seguir sosteniendo esta diferenciación sexual que impacta en las condiciones en las que nos vinculamos varones y mujeres y diversidad de género, ¿no? O me viene a la mente un recuerdo. Yo vivía con mi abuela, además de mi viejo, que era muy machista, porque eso también hay que resaltarlo, ¿no? Hay mujeres que son más machistas que el mismo varón. Y volvíamos cansados, mi hermano y yo, somos mujer y varón. No obstante, mi hermano venía cansado y tenía que sentarse a ver televisión y yo tenía que poner la mesa, tender las camas. Y son cosas que, ¿no?, que uno lo marca y que hoy por hoy con estas cosas que están surgiendo, con estas formaciones que estamos teniendo en materia de género que cada vez más difundidas, nos damos cuenta y decimos, de verdad que vivimos y a veces reproducimos esa situación. Sí, nos hemos criado en esta cultura machista y patriarcal, todo y todo, y es muy difícil salir, independientemente de si somos varones o mujeres, porque es la sociedad, ¿no? Y bueno, Rita Segato, una autora que solemos utilizar mucho, ella dice, bueno, que no solo varones nuestros enemigos, porque hay, o sea, muchas veces el machismo y el patriarcado asume también formas femeninas. Entonces, no es hacia la persona, sino hacia la construcción de la sociedad machista y patriarcal a la cual queremos deconstruir y sobre la cual queremos intervenir. Entonces, porque pasa muchas veces que parece una lucha entre varones y mujeres y lejos de eso, porque creemos que es una construcción que tenemos que hacer en conjunto. Recién hablamos de la diferencia entre sexo y género y agregamos ahora otra condición que es la de identidad de género, que es la vivencia del género tal y como la persona la sienta, por lo que puede corresponderse o no con su sexo biológico. Hay personas que tienen una identidad de género que no se condice con su sexo biológico, y acá hablamos, por ejemplo, de las mujeres trans, de los varones trans, son personas que asumen una identidad distinta y a las cuales hay que respetar, porque hay una ley nacional. Hay una ley nacional de identidad de género que también estamos tratando de que se haga propia en todos estos organismos, que bien claro dice que hay que respetar la identidad autopercibida de la persona. Es decir, que si viene una persona vestida como mujer y que su DNI no condice porque tiene un nombre de varón, si hacemos caso a la ley de identidad de género, hay que respetar lo que nos dice la vista, es que ella se autopercibe mujer. Por lo cual, tratar de adoptar mecanismos en donde se evite victimizar a la persona. Por ejemplo, en los expedientes administrativos, muchas veces cuando pasa esto que no se sabe cómo actuar, lo que se hace es poner el número de documento de la persona, ¿sí?, y las iniciales, para evitar esto de ser invasivo o hasta agresivo con una persona que se autopercibe mujer, por más que el DNI no lo refleje. Que de hecho la ley de identidad de género lo dice, que no necesariamente debe hacerse la modificación registral, que hay que respetar los procesos de esas personas, ni siquiera tampoco exige la intervención quirúrgica. Claro, eso es muy importante, porque por ahí uno suele, incluso hasta pretendiendo considerar la identidad de la otra persona, exagerar en ese sentido. Entonces, muchas veces yo le decía que a mí me pasó una persona que fue a consultar, que yo veía que era un varón trans, pero cuando hablaba y se refería a sí misma, hablaba de sí misma femenino. Entonces, por ahí, si yo me hubiera llevado por su aspecto físico, por su expresión de género, lo hubiera tratado como varón. Entonces, como que estoy atenta. Y lo que suelo hacer ahora para no equivocarme es preguntar cómo quieres que te llame, de qué forma, y ahí es mucho más fácil y más cómoda la comunicación, ¿no? Y incluso la vez pasada tuve una reunión con las áreas de género de los municipios y una de las personas referentes tenía una expresión de género feminizada, pero su vestimenta era masculina y se refería a sí misma como una mujer trans, ¿no? Entonces, había que hablarla en femenino. O sea, a mí me sirvió escucharla antes para poder establecer una conversación. Y si bien, bueno, esto parece que es difícil,
simplemente escuchar a las personas y adecuarnos a cómo expresan su género también, que la expresión de género tiene que ver cómo nos vestimos, nos comportamos, cómo interactuamos, ¿sí? Por ahí acá se suele hablar mucho de la mujer lesbiana, que se piensa que la mujer lesbiana tiene que ser machona, ¿no? Como más masculina, y hay mujeres que se identifican como una persona de orientación sexual lesbiana y no son machonas, tienen una expresión absolutamente femenina, ¿no? Esto es lo que es. Y la orientación sexual tiene que ver con la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Y acá bueno, está toda la variedad de las orientaciones que pueda tener una persona, independientemente de su género, de su sexo, personas heterosexuales, bisexuales, bisexuales. Entonces, marcan la diferencia solamente en esto, que la identidad de género tiene que ver cómo se autopercibe la persona, y hablamos de personas trans, y la orientación sexual tiene que ver con esa atracción física. A veces puede no coincidir que sea una mujer trans y tenga una orientación sexual que se supondría que le gustaría a los varones, a veces no es así. Hay un ejemplo, por ejemplo, hay un reality estadounidense de las Kardashian, se llama, sí, en donde el papá, el padrastro, en todas las escenas, en todos los capítulos, es varón, pero llega un momento donde expresa que se autopercibe mujer. No obstante eso, se expresa como mujer de ahora en más en los capítulos siguientes, pero expresa que no le gustan los varones, que sí le gustan las mujeres, lo cual no tiene por qué coincidir estas características. Bien. Bueno, de hecho, Cristina, una abogada que suele darnos capacitaciones sobre el acceso a derechos en materia de salud para las personas trans, ella hizo toda su transición estando casada con una mujer, en esa época, con una mujer, y empezó a sentir que su identidad era femenina, que quería asumir el género femenino y ser mujer, y su pareja la acompañó en todo el proceso, siguen siendo una familia, tienen sus hijos, y su orientación sexual sigue siendo hacia mujeres. Entonces, esto no es tan taxativo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos sobre la socialización de los roles, que se espera que las mujeres asuman, como les decía, estos roles. No, yo no veo nada, ¿no? Sí, no se ve nada. Que lleven adelante juegos que sean más vinculados a lo femenino, los varones a lo masculino, que elijan carreras vinculadas a las cuestiones de mujer, de varón, y consigue la progresión. Y aquella, por ejemplo, una persona que decide ser pelotero de mujeres, por ahí piensan que es una persona gay, y esto se sigue viendo más allá de que ingeniería, carrera de ingeniería, nomás que son, si una mujer decide por esa carrera que es cuestionada también todavía, me parezca loco, sigue siendo así como para algunas personas, siguen marcándose esos roles. Y estos roles de género justamente tienen que ver con lo que se espera del varón y de la mujer. Sí. Bueno, estas las características. Las mujeres somos más tímidas, dependientes, protegidas, obedientes. Cuando hablamos ya de violencia, por lo general decimos que las mujeres, como ahora ya no hay tanto maltrato juvenil, en la época era común que los padres ejerzan violencia física sobre sus hijos e hijas, que a las mujeres por ahí nos golpeaban para que seamos más obedientes, más ordenadas, y al varón para que sea fuerte, sea macho, sea aguante. Incluso hasta el motivo del golpe estaba vinculado a estos roles y estos estereotipos. Bueno, acá un poco refleja esto de lo que hablábamos de los estereotipos, los roles de género, y cómo en el ámbito del trabajo, por ejemplo, también subrayado los roles, y lo que hace a las tareas de cuidado y el hogar sigue estando en cabeza de la mujer. En tanto y cuando del varón mucho menos, un 89% de esas tareas siguen pesando sobre la mujer y el 58% en el varón. Y hace referencia que encima es un trabajo no remunerado. Y lo que hace a la participación laboral
7 de cada 10 varones participan en el mercado laboral externo y solamente 5 de cada 10 mujeres lo hacen. Y esto viene de una charla que tuvimos con Mercedes Alessandro, a quien les recomendamos leer, porque es muy interesante sus reflexiones con respecto a las tareas domésticas y de cuidado. Y ella observa y reflexiona que son las actividades que más aportan a la economía, ¿sí? Representan un 16% del Producto Bruto Interno y destacar que en la mayoría de los casos lo realiza la mujer y de manera gratuita, y que las mujeres argentinas le dedican más de 96 millones de horas diarias a esas tareas sin ningún tipo de remuneración, pero con un gran costo en términos de tiempo, ¿no? Ella hizo una investigación y monetizó la tarea del cuidado, hizo un cálculo de cuánto se le debería pagar a las mujeres si se le pagaría por sus tareas domésticas y por sus tareas de cuidado. Las tareas de cuidado incluyendo lo que es el cuidado, no solamente a las niñas y a los niños, sino también a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores. Yo trabajé unos años en la detección de adultos mayores y era impactante cómo siempre eran las mujeres las que se hacían cargo de sus padres, del cuidado. Bueno, los varones quizás en algunos casos hacíamos mayor parte del hogar donde la internen, era lo máximo que podíamos conseguir, porque había incluso, bueno, hay novelas vinculadas a la obligación de las mujeres de hacerse cargo de sus padres, ¿no? Y esto impacta en la economía y representa un ingreso el más grande, si se pagaría efectivamente, más grande que el que genera la industria. Es increíble, ese informe es bastante impactante. Y hace un agregado que a mí la verdad que me encantó y que dice, por referencia a las amas de casa que dedican tanto tiempo, ¿no?, al hogar, y pensando en nuestras abuelas, en nuestras madres ya quizás trabajando, nuestros abuelos más, que se dedicaron exclusivamente al hogar y sus parejas, sus maridos salieron a trabajar, y ella dice que en realidad deberíamos llamarles las socias ocultas, porque este varón no hubiese llegado donde llegó si no existieran estas mujeres que se encargaron de sus hijos, de sus hijas, ¿no?, de las tareas del hogar. Bueno, esto también hizo referencia a Natalia en algún momento, el sesgo de género en las actividades, ¿no? Las actividades, normalmente las ocupaciones que tienen que ver con el trabajo doméstico, la educación, la salud, la administración pública, a cargo de las mujeres. No obstante, aquello que tiene que ver con la industria, el transporte, las actividades empresariales, la construcción, en cabeza de... Bueno, sí, es evidente, ¿no? Tenemos nuestra misma distribución de ministerios, una ministra de Desarrollo Social, y esto es lo que nosotros llamamos las paredes de cristal. Y por ahí solemos escuchar hablar del techo de cristal. Es este techo invisible que nos impide ascender por un montón de cuestiones, por las cuestiones de roles de género, los estereotipos, las discriminaciones hacia las mujeres, porque las mujeres también en nuestra carrera profesional tenemos lo que llamamos de escalera rota. Cada vez que vamos a tener un hijo o una hija, y ahora cada vez más tiempo, tenemos que alejarnos de la tarea profesional, que los varones son solo unos días y siguen como si nada, y las mujeres tenemos todo el proceso del posparto, no pudiendo reincorporarnos. Y lo que después influye también a la hora de participar, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial en el concurso público. O sea, perdimos un tiempo, nos perdimos una manera de decir, en que no pudimos conseguir formarnos, capacitarnos, entonces sí nos ponen en lugar de desventaja porque nacemos a los varones. Una vez que conseguimos de alguna manera romper este techo de cristal, nos encontramos con las paredes, que nos dicen, bueno, van a crecer, pero en esta áreas, ¿no? Salud, en educación, en desarrollo social, y estas otras siguen estando en manos de varones, y los varones siguen viendo lo que es la economía, la estructura, todo lo que implica mayor poder en la toma de decisiones, que es una de las autonomías con las que las mujeres seguimos luchando. Y que marcan los roles, ¿no? O sea, como bien decía Natalia, tenemos sí una persona, una ministra en lugar de toma de decisiones, pero en estos roles dedicados a lo que es la institución relativa a la infancia, a los adultos mayores, a la niñez. O sea, volvemos a... Y esto que sigue, bueno, las mujeres ganan un 25% menos que los varones, y eso por supuesto repercute a la hora de las jubilaciones y pensiones, ¿no?
Y yo voy agregando acá. Sí, ahí. Esto en el contexto de pandemia que nos tocó vivir, este estudio mundial en donde se llegó a la conclusión de que las mujeres se encuentran en la primera línea de esta crisis como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias, y también entre las líderes nacionales más ejemplares en la lucha contra la pandemia. Esto lo dice ONU Mujeres. Pero, no obstante, sin embargo, existe una representación desproporcionada de las mujeres en los espacios de políticas nacionales y mundiales relacionados con la pandemia. En los comités, por lo general, que se organizaron a partir de la pandemia, todos varones, muy pocas mujeres. En solo 22 países hay jefes de Estado o de gobierno y 119 países nunca han sido presididos por mujeres. Y esto también, que ya lo habíamos hablado, las 5 carteras ministeriales más comúnmente ocupadas por mujeres son familia, niñez, juventud, adultos mayores, discapacidad, seguidas por asuntos sociales, medio ambiente, recursos naturales, trabajo, empleo, formación vocacional y por supuesto asuntos de mujer, igualdad de género, etc. Esto sin pensar que a nivel mundial, a nivel de lo que es el analfabetismo, son muchas más mujeres analfabetas. A nivel de la pobreza, hay una feminización de la pobreza, son las mujeres más pobres y las niñas, y incluso lo podemos ver como al ser las mujeres que por lo general se hacen cargo de su grupo familiar, a la hora de separarse, divorciarse, también necesitan mayor ingreso para sostener la familia. En cambio, un varón con un ingreso por él solo, obviamente va a tener mayor acceso que las mujeres. Por lo general nosotros hacemos un ejercicio, pero bueno, si no quieren, lo hacemos como más personal, y empezamos a preguntar, bueno, ¿quién está separado o ha tenido hijos con una pareja, y ha hecho otra pareja y ha tenido nuevamente hijos? Por lo general, este varón que se ha separado, los hijos de la primera pareja se han quedado con la madre y ha formado una nueva pareja que quizás ha tenido nuevos hijos. Si no, las mujeres, si nos separamos, nos quedamos con nuestros hijos. Si tenemos otra pareja nueva, nos quedamos con nuestros hijos. Sumamos la pareja y sumamos los hijos de la pareja. Entonces, esto es como también muy evidente, muy difícil encontrar varones que luego de la separación se hayan quedado con sus hijos y hijas. Entonces, como naturalmente se espera de las mujeres que quieran ser buenas madres, nos quedamos con nuestros hijos. Nos siguen cargando de roles y estereotipos. Y acá había puesto agregado, Nati, que había agregado las feminas que están buenas, que tienen que ver con los lugares de toma de decisiones en la provincia de Salta, discriminado por, en este caso, Gobernación, Ministerio y Secretaría. Lo verde representa a varones y lo naranja mujeres. En lo que hace Gobernación, bueno, el vicegobernador, el 100% varones. En lo que hace los ministerios, el 89% ocupado por varones. En lo que hace la Secretaría, un 50 y 50. Sigamos con la otra. Es extraído del informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que es el en el poder. Sí, ya se en el poder legislativo. ¿Cómo? No, pensaba en el Poder Judicial y Sí. más o menos el ámbito que los Lo refleja, sí, lo refleja. Pero sí, bien, claro. eso, los lugares que hacen a los más altos, cámaras y demás, están todavía preponderantemente varones. Y sobre ese punto, sobre el judicial, hay un estudio muy lindo que hace, no me acuerdo la autora en este momento, y que dice que cuando hablamos de paridad no necesariamente hablamos de igualdad en cuanto a la representación de varones y mujeres, sino que esas mujeres cumplen con esa ley de paridad, a su vez tengan esta mirada igualitaria, porque de nada nos sirve que tengamos mujeres para lograr esa ley de paridad, pero que sea machista. Entonces, otro punto y otro foco que también hay que... igualmente también, por ejemplo, los juzgados de familia, mujeres, donde seguimos viendo cómo todo lo que tiene que ver con penal son más varones, se sigue haciendo esa diferencia también a nivel interno, lo que decimos estas paredes de cristal. En la Cámara de Senadores, bueno, ahora hasta que tengan que haber una mujer, el 23, una mujer. Esto es impactante, ¿no? Y esa mujer es la que supuestamente se encarga de las cuestiones de mujeres, porque eso pasa en las cámaras, por ejemplo.
está la Comisión de la Mujer, como que bueno, presentamos un espacio, obviamente se juntan mujeres, y ahí ustedes hablan de temas de mujeres. Pero las comisiones de minería, de presupuesto, de todas, presididas por varones, mayor cantidad de varones, así que, y no hablemos de las diversidades, ¿no? Que ahora hemos visto algunas candidatas mujeres trans a ocupar concejalías, pero ni siquiera identificamos personas trans en algún lugar del espacio de poder en nuestra provincia todavía. O sea, nosotros obviamente tenemos una compañera, que es la que nos va a acompañar en la siguiente reunión, que es una mujer trans que está a cargo del área de diversidad. O sea, en área de su competencia, de actividad con ella, no está a cargo de otra área en la que no tenga que ver su condición de género. La Cámara de Diputados, el 22% de mujeres, 68% de varones. Lo que hace el Poder Judicial, la Corte, 44 mujeres, 56 varones. Magistrados, 46 mujeres, 54 varones. Funcionarios, funcionarias, 70 mujeres, 30 varones. Y personal administrativo, 62 mujeres, 28 varones. Y bueno, también en el marco de la reforma judicial se está trabajando esto de incorporar la perspectiva de género, tanto a la hora de los concursos públicos, que ya se les hacía referencia yo, y la consideración de ese lazo en que la mujer no puede formarse, seguir formándose, porque ha sido madre, perspectiva de género en cuanto a los lugares de toma de decisiones, perspectiva de género en cuanto al Poder Judicial, que todo lo que hace al juzgar, desde el acceso a la justicia, al procedimiento judicial, sea con este enfoque de género, ¿no? Igual acá en el personal administrativo se ve, son más mujeres que varones, por ejemplo. Y estos roles. ¿Magistrados están en las secretarías también o están funcionarias? Magistrado está discriminado. Magistrados son jueces y secretarios. Jueces y secretarios, porque la secretaria. Sí, puede ser. ¿En qué área? Sí. Dentro de todo, en el Poder Judicial hay un poquito más de... Se ve que es más en comparación al Ejecutivo y al Legislativo. Sí, en relación. Sí, hay por lo menos como sí. Después habría que ver cierto... Sí, claro que sí, está dentro de la política. Para acá, nada. Claro, si esto impacta verdaderamente, por ahí nos pasa que las mujeres víctimas de violencia no lo sienten. No sienten que haya perspectiva de género. Con esto, el Consejo Deliberante. Consejo Deliberante, varones en verde, naranja, y bueno, cuando hablamos de perspectiva de género, estos anteojos violetas que decimos nosotros. Ponemos los anteojos violetas y vemos la realidad con estos anteojos. Y es lo que decimos que debe existir de ahora en más en todo procedimiento, en toda acción, en toda nuestra manera de ver, de sentir, de creer, es la perspectiva de género. Entonces lo que hace es analizar, ¿sí? Permite analizar a través de esos anteojos violetas cómo operan estos roles, estereotipos, prejuicios, mandatos, patrones en cada contexto social. O sea, si yo trabajo en el Poder Judicial, si soy jueza, debo juzgar con estos anteojos violetas. Es decir, a la hora de tomar una decisión de lo que sea que se trate, porque cuando hablamos de género no hablamos solamente de violencia, sino que hablamos de todo, absolutamente todo. Con esta perspectiva de género debo saber tamizar a la hora de juzgar, a la hora de sentenciar, tamizar estos roles, estereotipos, patrones, mandatos. Hay un fallo que a mí siempre me encanta mencionar, que se llama posición de garantes, que es un caso penal en donde una señora es denunciada por la muerte de su hija, de su nena, de su hijita. Es una señora que de Entre Ríos, de muy bajo nivel económico, por inacción. O sea, se la juzga o se la imputa por dejar morir a su hija de hambre, ¿sí? Y lo debatible de este caso es que se lo llama al padre de la nena a declarar contra eso, ¿sí? Y esto nos demuestra cómo se marca acá los roles de género. O sea, es decir, que la madre tenía la obligación
de cuidar la alimentación de la hija, pero el padre no. Entonces, por supuesto que eso luego se apela y muy certeramente se decide también responsabilizando a su papá en esta situación, ¿no? Sí. Pero así sucede mucho. Sí, por lo general se suele preguntar a las mujeres, sobre todo a las mujeres que se desempeñan en la política, ¿y tus hijos dónde están? ¿A qué escuela van? Hacen referencia, porque pasado hace poco, y a los varones nunca derecho. Nunca les preguntaría con quién los dejan cuando van a militar, cuando van a participar políticamente, a las mujeres siempre. Porque es la posición, nosotros somos los garantes del bienestar de nuestros hijos. Sabemos que con la reforma del Código Civil y Comercial ya se habla de responsabilidad compartida, ¿no? Del varón y de la mujer. Sí, hubo un caso hace poco de una mujer que salió a trabajar y se incendió su casa y le fallecieron sus hijitos. Bueno, ella obviamente imputada, lo que hacía, que no estaba en la casa con los hijos, las hijas, ella era la sostén de sus familias y ella no trabajaba, no le daba nada. Y fue la única puesta en cuestión, acá el padre nunca se lo nombró, en ningún momento, no sabemos si se había hecho cargo, si estaba, si no estaba, si le correspondía cuidarlo o no, ya sacaron las conclusiones de que ella debería haber estado en la casa y fue como también bastante polémico, ¿no? Si nos ponemos a pensar qué lugar tienen estas mujeres que tienen que sostener a sus familias, que no tienen ninguna persona para apoyarse, que también tienen que realizar los cuidados con sus hijos e hijas y que también tienen que alimentarlas, porque si no las alimentan es todo un tema. Y hay un caso también en México, un fallo que priva a la madre de la tenencia, le dicen ellos, de sus hijos o hijas por considerar que no se adecua al prototipo de madre, como quien dice. ¿Por qué? Porque en una playa de México había hecho dobles. Entonces ese juez decide darle la tenencia solo al padre por este motivo. O sea, miren cómo todavía existe esto de falta de perspectiva o de enfoque de género y esto de estereotipar a la mujer y al varón. Entonces, por eso, ¿qué es la perspectiva de género? Es una mirada, un enfoque desde otro lugar que va a permitir analizar en cada contexto social, ¿no?, cómo repercuten esas representaciones sociales, estos prejuicios, este estereotipo, estos roles, ¿sí? Lo que hace la perspectiva de género viene a cuestionar lo que eran verdades absolutas, que no son más que la naturalización de las desigualdades que existen históricamente entre el varón y la mujer. ¿Y qué es transversalizar la perspectiva de género? La perspectiva de género es mirar desde otro lado, entonces con esos ejes voy a estar. Transversalizar es justamente promover la igualdad de género mediante su integración sistemática en todas las políticas, en todos los procedimientos, en la organización, en la cultura y fundamentalmente en las formas de ver y hacer las cosas. Implica transversalizar la perspectiva de género, transformar el lenguaje, las acciones, los procedimientos y las normas. Cuando hablamos de lenguaje, que se suele hablar de lenguaje inclusivo, con el E, sin el E, que a muchas personas no les gusta, solemos decir que el lenguaje tiene que ser inclusivo en el sentido de que si seguimos con esta heteronorma, con esta androcéntrica, donde hablamos siempre masculino, las mujeres no nos vamos a sentir nunca incluidas, y por lo menos no nos referimos en masculino y femenino para evitar este tipo de diferenciaciones, utilizar otras palabras, en vez de hablar de ciudadano o ciudadana, es decir, la ciudadanía, ¿no? Si nos molesta tanto incluir el E o las diversidades, hay otros mecanismos para que el lenguaje sea inclusivo y que le sea cómodo a todas, a todos. Y que refleje una connotación política también, porque también lo relacionan con connotaciones. Sí, pero pasaba por ahí, incluso en los colegios de monjas, que todas las alumnas eran mujeres y por ahí se referían como masculinos, porque eran muchas personas, entonces eran todos. Y hay un psicólogo, Stola, que se hizo muy conocido porque él fue uno de los psicólogos que acompañó a los jóvenes que lo denunciaron al padre Grassi, y tiene una militancia
o las nuevas masculinidades, muy buena, y él cuando habla se refiere a sí mismo en femenino y se refiere al público en femenino, ¿no? Dice, bueno, acá todas, haya varones, mujeres, entonces, bueno, muchos años se habló de la humanidad en masculino, decían todos. Entonces yo ahora voy a decir todas. Y el varón que se quiera sentir incluido se sentirá incluido en todas, como les pasó a las mujeres tantos años. Es muy interesante escucharlo hablar. Bueno, primero, lo vemos. Bueno, Este es un pequeño trabajito, a ver si se logró distinguir la diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de lo biológico, cuando hablamos de género, hablamos de las construcciones sociales, ¿no? Entonces yo les voy a leer párrafo y ustedes tienen que distinguir si es sexo o género. Las mujeres dan a luz, los hombres no. Sí. Las niñas son amables y cautas, los niños duros y audaces. En muchos países las mujeres ganan el 70% de lo que ganan los hombres. Las mujeres pueden amamantar a los bebés, los hombres tienen que utilizar un biberón. Las mujeres son las encargadas de criar a los niños, los hombres son los que toman las decisiones. En el Egipto antiguo, los hombres se quedaban en casa tejiendo, las mujeres se ocupaban de los asuntos de la familia. Los hombres heredaban la propiedad y las mujeres no. Las voces de los niños cambian con la pubertad, la de las niñas no. Según una estadística de Naciones Unidas, las mujeres realizan el 67%, el 87% del trabajo mundial y sin embargo solo ganan el 10% de los ingresos mundiales. A las mujeres les preocupa la calidad de la educación de sus hijos e hijas. A las mujeres se les prohíbe realizar trabajos peligrosos como trabajar en minas subterráneas. Los hombres trabajan bajo sus propias responsabilidades. En casi todos los países la mayoría de los policías son varones. Hay menos mujeres presidentas, parlamentarias y directivas que hombres. Bien, excelente. para reforzarnos. Bueno, esto tiene que ver con el marco normativo que respalda esto de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y tenemos como uno de ellos la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas llamadas CEDAW, que hoy forma parte del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, por lo cual tiene raigambre constitucional y jerarquía superior a las jueces. Y esta convención hace referencia, o se refiere específicamente a la discriminación entre el varón y la mujer, ¿sí? Y establece la necesidad o el deber de los estados que forman parte, uno de ellos, de tomar medidas apropiadas y políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer. Eso lo dice el artículo 2 de la CEDAW. Luego tenemos en el ámbito regional la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que también entre sus articulados hace referencia a este deber del Estado argentino, ¿sí?, de condenar todas las formas de violencia contra la mujer y tomar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Estos dos instrumentos constituyen el corpus iuris, ¿sí?, de la protección integral de las mujeres. Como les decía, el primero tiene ya raigambre constitucional. Ambos establecen este deber y comprometen, ¿no?, a la Argentina internacionalmente al cumplimiento y observancia de lo que allí se establece. Luego tenemos en el ámbito, digamos, nacional, tenemos que toma de los instrumentos internacionales recién mencionados, sus directrices. Tenemos en el ámbito nacional la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos interesándose sus relaciones interpersonales. Y aquí también en el artículo 7 habla de la obligación de los tres poderes del Estado, sea en el ámbito público, sea en el ámbito nacional o provincial, de tomar medidas tendientes, ¿sí?, a observar y respetar el derecho constitucional de igualdad entre las mujeres y los varones, que sabemos que está
el artículo 75, inciso 23. Políticas públicas también menciona, el Estado Nacional implementará acciones prioritarias promoviendo la articulación y coordinación con los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional, provincial, municipal, universidades y organizaciones de la sociedad civil para abordar esta temática que tiene que ver con la violencia de género. En el ámbito provincial tenemos la ley 7.888, que específicamente habla o describe el procedimiento judicial de protección contra la violencia de género. En su artículo 23 hace referencia a que es una ley de orden público y que no afecta su aplicación el ejercicio de los derechos que correspondan a la mujer conforme a otros ordenamientos jurídicos que existan, y esto en virtud de los principios pro homine y de no regresividad. Esta ley, como les decía, la provincial, que ya la vamos a ver después, toma sus directrices de la ley nacional y de la ley de violencia familiar y describe quiénes son los organismos competentes para intervenir en los casos de violencia de género, tanto cuando constituyan delito como cuando no lo constituyan, pero que son hechos de violencia. Además de los organismos, establece cuáles son las medidas de prevención que debe tomar el juez cuando toma conocimiento de tal hecho y las garantías de las que goza la mujer para el acceso a la justicia cuando es víctima de violencia de género. Y en el ámbito provincial también tenemos este decreto que crea la ley 7.857, que es el decreto de emergencia social por motivos de género, como bien decía Natalia, tuvo que tomarse una medida ya que Salta es una de las 3 provincias con mayores casos de femicidio. Por lo cual se decidió crear esta ley, que lo que hace es declarar en emergencia pública por motivos de género a la provincia de Salta por el término de 2 años, que ya va prolongándose por 3 años. Desde el 2014 sigue ratificándose Todos los septiembre se cumplen los 2 años del 2014 por decisión del gobernador Urtubey, que mediante decreto declara emergencia, después se convierte en ley y después con leyes sucesivas se va renovando. Lo que tuvo de interesante y de importante la declaración de la emergencia es que el uso de recursos económicos, que fue como una inyección para quienes estábamos en la temática, para que podamos llevar adelante acciones específicas, fue como decir, bueno, si tendrías que hacer algo, tendrías los recursos. ¿Qué querrías? Y en el marco de esta voluntad política se pudo plantear todo lo que teníamos pensado, los botones de pánico no existían, se hizo la primera compra de los 200 que siguen siendo los mismos, no se renovaron desde el 2014, bueno, la creación de los juzgados y de los lugares de protección, teníamos solo una en Salta que funcionaba desde el año 2013, pero no teníamos en el interior de la provincia, así que se abrió una Morán, una Tartagal, se crearon los juzgados de violencia familiar de género, que eran de juzgados específicos, hasta eso trabajamos con los juzgados de familia, que estaban saturados entre las cuestiones de familia, las cuestiones de violencia, se aumentó una fiscalía más de género, había, pero bueno, no era suficiente, se creó el observatorio de violencia contra las mujeres, también en el marco de la declaración de emergencia. En general vino, como dice Natalia, a esto de complementar nuestra ley provincial y todos los instrumentos internacionales y el compromiso que tiene el Estado para trabajar en pos de la prevención, de la contención, ¿no? Y el abordaje de las cuestiones de violencia de género como una política pública, ¿no? Y bueno, eso que ya dijo Natalia, que lo importante o lo destacable es esto de que se crearon los juzgados de violencia familiar de género, fiscalía y defensoría, especializadas en temas de género. Y como política pública provincial también, además de la ley recién mencionada, tenemos la ley Micaela, que es la que se encuentra hoy acá, que la provincia de Salta adhiere. La ley nacional es 27.499, la ley provincial es la 8.139, por la cual todos los agentes, funcionarios públicos, sin importar la jerarquía ni la forma de contratación, ni en el ámbito en el que se desempeña, deben
formarse y capacitarse obligatoriamente en género y violencia contra las mujeres, y ello abarca al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y al organismo descentralizado. Y que las personas que se negaren sin justa causa serán intimadas de forma fehaciente por autoridad competente, constituyendo el incumplimiento de dicha intimación una falta grave y dar lugar a una sanción disciplinaria. De hecho, esta parte que refleja lo que dice la ley nacional, en la reglamentación, después de muchas diferencias, no logramos que se hable específicamente de cuál es la sanción. A nivel nacional, por ejemplo, lo que se plantea es la publicación de los nombres de aquellas personas que se niegan a recibir la publicación. Una publicación pública en donde se los escracha, digamos, que eso es importante, porque ahí la propuesta que había, por lo menos de parte de la subsecretaría, era que por lo menos aquellos que tengan que asumir algún cargo de mayor jerarquía, o si en algún momento pueden pasar a planta y tienen que retirar un concurso, se considere la obligatoriedad de presentar que han realizado la capacitación en Micaela, como se hace en el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial hoy es requisito para poder concursar tener la certificación en Ley Micaela, lo cual nos parece muy bien porque debemos, para poder, lo que hablamos, pensar en igualdad, podemos pensar en esto de erradicar paulatinamente la violencia contra las mujeres, es preciso conocer los conceptos básicos como esto de que implica género, la diversidad y el respeto, la ley de identidad de género. Ahora vamos a compartir un pequeño video. Sí, queríamos contarles quién era Micaela García, ¿no? Porque por ahí se habla mucho y no se conoce su historia. Micaela, a ver si se puede esperar un ratito. García era una joven de Gualeguay, Entre Ríos, que era militante del movimiento Ni Una Menos, el movimiento Evita, voluntaria en comedores, absolutamente comprometida con la realidad social y de las mujeres. Ella estaba absolutamente empoderada, conocía sus derechos y cómo ejercerlos, los mecanismos, y no solamente los conocía, sino que los divulgaba para que otras mujeres también puedan hacer el conocimiento. Una noche salió a bailar y volviendo a su casa se encontró con Sebastián Wagner, que era un señor que ya había estado condenado por un delito de abuso sexual, 2 delitos previos, y fue un juez porque había tenido una buena conducta, que había dado la libertad condicional, sin considerar los informes de los psicólogos y las psicólogas que se desempeñaban en el servicio penitenciario. Y bueno, en esa circunstancia Micaela es violada, es asesinada, y después se conoce que una pareja de unos padres habían ido ese mismo sábado, esto fue el sábado a la noche, ese mismo sábado habían ido a la comisaría de Gualeguay a poder hacer una denuncia contra Sebastián Wagner porque estaba acosando a su hija y ya había ejercido abuso sobre su hija. La policía en ese momento le dice que no haga la denuncia mejor porque la jueza no estaba en Gualeguay, estaba en otra localidad, así que no iban a hacer nada, que lo hagan el lunes. Y bueno, cuando los padres de esta chica que ya también estaba siendo abusada por Sebastián Wagner van a hacer la denuncia el lunes, ya Micaela había sido asesinada. Entonces, nosotros siempre remarcamos cómo en esta cadena de responsabilidad que tiene el Estado, si una de las personas que tiene responsabilidad en la cadena no le ejerce como corresponde, podemos terminar en una situación tan trágica como fue el femicidio de Micaela. Y como bueno, nosotros no tenemos que apelar a ejemplos de otras provincias que hemos vivido, lo que fue Yapur Alderete, una situación que sucedió en el 2005 en nuestra provincia, que generó que se trabaje en lo que es la ley provincial ahora 7403 de violencia familiar, en donde habían un montón de denuncias, donde no existe un registro de denuncias por violencia de género, un registro único, donde tenía que hablar un juez y contarle que el señor ya tenía otra denuncia en otro juzgado y rogar que tengan conciencia de la gravedad de la situación y del riesgo que tenía. Bueno, yo ya trabajaba con matemáticas, pero me llaman a sacar las cuentas de hace tanto que estoy trabajando con esto y la verdad que de ese tiempo esta parte se ha avanzado muchísimo y hemos tenido muchísimos logros en la materia, pero sigue pasando esto, que tienen que pasar cosas tan graves para que el Estado reaccione. Entonces, bueno, la idea también es que pensemos en Micaela como una persona, no como una letra, una ley,
y que tenemos conciencia sobre nuestra responsabilidad también, ¿no? Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y Derechos Humanos. En Argentina, como en toda la región, la movilización feminista de los últimos años avanza hacia una resistencia activa. Después de la marcha masiva de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, nada volvió a ser como antes. La ley lleva el nombre Micaela en memoria de Micaela García, una joven de 21 años, militante del movimiento Evita y de Ni Una Menos. Una noche salió de un boliche en Gualeguay, Entre Ríos, y fue violada y asesinada por Sebastián Wagner, condenado por 2 violaciones. Estaba en libertad condicional. Micaela García fue víctima de violación y femicidio. La sanción de la Ley 27.499 es el resultado de la movilización popular de colectivos feministas y el reclamo de justicia de las familias de las víctimas de femicidio, entre ellas la de Micaela García. La ley está dentro de las recomendaciones que Argentina asumió al firmar y ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Ley Micaela fue sancionada por unanimidad en el Senado de la República Argentina y como objetivo brinda a autoridades y agentes del Estado herramientas para prevenir y realizar intervenciones frente a la violencia de género en el ámbito de la administración pública. No te maquilles, no salgas. ¿Qué te pasa? ¿Te vino? Se puede decir más piropos. La violencia de género se manifiesta cotidianamente de distintas maneras. Las más invisibilizadas son la anulación, la utilización del lenguaje y humor sexista, el desprecio, la desvalorización y, como expresión extrema, el femicidio. ¿Por qué es importante la capacitación con perspectiva de género? La capacitación a los tres poderes del Estado en el marco de la Ley Micaela da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales de género y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género. Es necesario construir un Estado presente y llevar la ley a cada rincón del país, así recordar a Micaela, a todes y todas las que ya no están. Y bueno, un poco nosotras pretendemos que, como les decíamos, se hagan propias los conceptos, se los internalice, se los pueda transmitir no solamente en el ámbito laboral, sino también familiar, ¿no? Transmitir todo esto lo que significa y lo que genera, ¿no? Los roles, los estereotipos, los patrones y los mandatos, que puedan transmitirlos en sus familias, trabajo, por vecinos, que todos puedan y aprendan ahora a ver la vida, a ver la sociedad con este violeta, con este enfoque de género, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, no sé si la gente conectada quiere hacer alguna pregunta. ¿No? No tiempo porque no podemos seguir. Gonzalo no responde. Solo fuimos demasiado claros. Sí. Bueno, yo como mujeres decía que capacitarse en perspectiva de género
es un proceso de transformación que tiene como objetivo esto de adquirir conocimientos, pero además técnicas y herramientas para poder desarrollar habilidades y cambios de actitudes y comportamientos, pero sabemos que es un proceso continuo y de largo plazo que va a necesitar necesariamente de la voluntad política para que podamos pensar en sociedades inclusivas que promuevan la igualdad de género y bueno, finalizar esto diciendo que para que realmente haya un cambio social sustentable, perdurable, es necesario un cambio de percepción individual de todos, cada uno, cada una de nosotros y nosotros. Se trabaja mucho, se invierte mucho, de hecho, la provincia de Salta junto con Jujuy y la provincia de Buenos Aires somos las 3 únicas provincias que tienen el apoyo de la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa conjunta entre Naciones Unidas y la Unión Europea, donde estos organismos internacionales están invirtiendo también para la prevención del femicidio y su erradicación, y se siguen, terminaba la iniciativa hace unos años, ahora volvieron a aprobarla, presentaron una segunda fase, porque seguimos sin poder modificar las estadísticas, por más que se hace mucho, hay algo en lo que estamos fallando a nivel de articulación, de políticas integrales, de tomar conciencia y responsabilidad sobre intervenir en estas temáticas, que no es solamente un tema de unos pocos, y que después cuando hablemos ya específicamente de violencia, los tipos y modalidades, digamos cómo todas y todos participamos de alguna forma para sostener esta sociedad machista y patriarcal todavía, viviendo en una provincia que tiene un sesgo bastante religioso y conservador todavía, y que tenemos que seguir trabajando en erradicar, ¿no? Y bueno, pensar que esto no es una lucha de mujeres contra varones, como decía Natalia, sino que es una lucha de todos y todas, ¿sí? Porque todos los varones también tienen sus esposas, hijas, madres, amigas, hermanas, por lo cual debemos trabajar todos en conjunto para de a poco y paulatinamente terminar con esto de las violencias contra las mujeres. Así que bueno, por mi parte les agradezco la atención. Bueno, hay una pregunta. Estamos a disposición. Sí. La violencia de género, ¿qué es en el sentido del hombre hacia la mujer o también de la mujer hacia el hombre? No me quedó claro. La violencia por motivos de género se basa precisamente en esta relación desigual de poder y en estos privilegios que tienen los varones. Siempre quien ejerce violencia de género es una persona que se basa en esta desigualdad. Entonces nunca es hacia los varones, ¿no? Porque ellos están en una situación de privilegio y tienen estereotipos donde se les da más poder, más participación, más poder en la toma de decisiones, y las que estamos en desigualdad somos las mujeres y las diversidades, que sí se incluye como víctimas de las personas de la diversidad, por ejemplo, pero nunca es hacia los varones. Después cuando hablemos sobre violencia vamos a ver cómo hay casos en los cuales la violencia por motivos de género puede ser ejercida por una mujer, pero nunca el varón, un varón cis, se llama varón cis y mujer cis, aquellas personas que se condicen su sexo con su identidad. Los varones cis nunca son víctimas de violencia de género porque precisamente están en una situación de privilegio. Entonces, recalcar, la violencia de género es la violencia contra la mujer y la diversidad, ¿sí? Y por razones y por motivos de género, o sea, fundados en esta desigualdad, porque por ejemplo, un asaltante varón que entra a una casa y mata a la señora que estaba en la casa no configura una violencia de género porque no lo hizo por razón y por motivo del género, ¿sí? Eso hay que también determinar que el hecho constitutivo de esto de violencia de género tiene que ver con esto de los privilegios, con esto de marcar la desigualdad o el poderío del varón contra la mujer. Si entra en la casa, la viola, que roba, está ejerciendo violencia de género al aprovecharse de su situación de poder. Dice, no entiendo, el masculino no es un género. El género es una construcción social de lo que se espera del varón y de la mujer. Sí, sí, por eso decíamos que el sexo, sí, varón y mujer, y lo femenino, lo masculino, lo diverso son las identidades y los géneros. Entiendo que todo lo que habla sobre violencia de género en el hombre hacia la mujer y la diversidad, todo otro tipo de violencia caratulado como la justicia o la ley lo determina.
Así es. Más allá de que el hombre No es tiene que el su varón género, no sea el hombre víctima de hacia la mujer violencia. Claro. y hacia la Estamos hablando específicamente de violencia por motivos de género. Por ejemplo, si hablamos de violencia familiar, hay varones que son víctimas de violencia familiar, violencia en la pareja, violencia hacia personas con discapacidad que son varones y que sufren violencia dentro de su familia, personas adultas mayores, No está desprotegido el resto. O sea, no es que eso no sufren violencia, la sufren, pero no por motivos de género. Esto siempre sale este tema, ¿no? En todas las capacitaciones. Esto no significa que un hombre que sufra violencia no tenga que ser atendido y considerado por la justicia y los tres poderes y demás y demás. No, cuando hablamos de género, fue tal o es tal la indefensión históricamente con relación a la mujer y la diversidad, que llevó al legislador a crear normas específicas con relación al género. En esos otros supuestos, donde no sea violencia de género, ya entraría a ser o violencia familiar o violencia de cualquier otro tipo según. Sí, de hecho, desde que trabajo con la temática, una sola vez recibí a un varón víctima de violencia de parte de su pareja, lo que no significa que no hayan casos, porque por lo general, por los mismos estereotipos, por las mismas discriminaciones en relación a los sexos, los varones no se animan tampoco a denunciar y sí pueden vivir situaciones de violencia familiar, de pareja doméstica. Pero otro tipo y en menor cantidad, lo que se ve, como decía, en las estadísticas, cuántos varones son muertos en manos de mujeres, ¿no? De varias mujeres, los violan, los matan, como les pasa a las mujeres. Entonces yo creo que la misma realidad muestra que sí hay varones que sufren violencia, no por motivo de género, otro tipo de violencia, pero siempre es en una desproporción al lado de lo que sufren las mujeres. Gracias.